El régimen nazi, encabezado por Adolf Hitler, que gobernó Alemania desde 1933 hasta 1945, ha sido objeto de un profundo interés y controversia a lo largo de la historia. Durante su breve pero impactante existencia, el Tercer Reich dejó una huella imborrable en la humanidad, tanto por sus atrocidades. En este episodio especial, exploraremos algunos de los misterios más intrigantes relacionados con el Imperio Nazi. El Imperio Nazi está envuelto en una maraña de misterios y secretos que continúan intrigando a historiadores, investigadores y al público en general. A medida que se desclasifican documentos y se realizan nuevas investigaciones, es posible que algunos de estos enigmas se resuelvan, pero es probable, dejando un legado oscuro e inquietante en la historia de la humanidad. El intro más largo que ha habido en este podcast de bajo presupuesto. Y saludos mortales, de nuevo nos encontramos en una nueva edición de este podcast con el tema de los neonazis. Que precisamente para los que no sabían, aunque ya te había presentado, nos encontramos hoy con el protagonista de este tema, con el señor Adolfo. Oh, yo otra vez. No. ¿Qué tal? Saludos mortales inhumanos. Hay un tema muy interesante el día de hoy y otra vez vamos a hablar un poco de Tampico dentro del tema que está programado el día de hoy. Otra vez Tampico, porque siempre tendremos, tal vez no el protagonismo normal en el que ocurren cosas en México, pero siempre hay una cosita, ¿no? Que Tampico está involucrado. El protagonismo positivo. Yo siempre me he preguntado si Tampico es histórico en algo, o sea, que tiene muchas cosas, sí, y no grandes, cosas, pero como que cosas, de todo haz de cuenta la historia, los piquitos importantes, sí, salimos ahí, ¿no? Sí. Tal vez no estemos alrededor de todo lo que... Pero oye, algo tuvimos que ver y ganó algo, ¿no? Algo sí, tuvimos que pasar y pasó. La última batalla de tuvo que ver que haya ganado la batalla de Tampico de 1900... ¿Es de la Revolución, de la Independencia? La del 11 de septiembre. Ajá. De las Torres Gemelas. No, ajá, bueno, que aquí, bueno, es eso, ¿verdad? También bueno, tuvo sí, que ver que aquí se supone que aquí detuvieron a uno de los ejércitos y que gracias a eso no creció más, ¿verdad? Para que... Sí, es que sí, Tampico es un lugar que sí es importante, es la pero no se ha dado como tan a conocer o algo así. Por mí mejor. Si no que estuviéramos ya llenos, vamos a tener lleno de turistas, ¿no? Ya nos está llenando. Eso sí, ya hay demasiado tráfico. La gentrificación alienígena. Ay. Bueno, tiene protección. Menos mal. El celular. Bueno, entonces sí, nuestro tema de hoy vamos a hablar de una situación más que de un personaje, de este joven artista que salió de su natal pueblito hacia una ciudad más grande. Llegó a las estaciones de Alemania con su caja de huevo lleno de ropa, queso. Y de queso. Y de queso del rancho. Queso suizo. Queso suizo. Llegó con su maletita esperando ser artista. Y fíjate que sí he llegado a ver algunas obras de Adolfo y no soy tal vez un buen crítico, pero no se me hace realmente un Son bastante decentes. Ajá, yo también creo que ahora la barra era muy alta para entrar ahí. Ajá. ¿Creen ustedes qué hubiera pasado si los maestros de arte sí lo hubieran aceptado? Yo creo que hubiera pasado más o menos lo mismo. ¿Ustedes creen que se haya unido al partido? Traigo un dato interesante al respecto. Yo creo que no. Lo de la escuela de artes fue antes o después de la primera. Fue antes. Antes, todavía antes de la primera. Sí. No, yo pienso que hubiera pasado más o menos lo mismo. Sí. Bueno, hubiera dejado el arte por irse al... Yo creo que sí. Sí había una situación en la que como que tenías que enlistarte sí o sí. Ah, no, sí. Entonces... Pero influyó mucho el partido... Sí. Porque el partido ya existía, él no lo creó. No, era con otro nombre. Ajá. Entonces, pues al final de cuentas sí le gustaba, como que el arte era su segunda opción. Yo creo que no había descubierto su vocación de dictador.
Mira, bueno, traigo un dato previo. Todo esta movilización social política antes del nazismo se originó bajo una sociedad secreta. No era secreta realmente, pero sí manejaban un poco el rollo secretista o Ocultismo. Era, ocultismo, esa es la palabra. Previo a todo esto existía algo llamado la sociedad Thule. No sé cómo se pronuncia. Se escribe T-U-L-H. Con dos diéresis. Ajá, con diéresis. Ajá. Thule. Que básicamente era un rollo como filosófico. Era un grupo de aristócratas que se reunían a filosofar y hablar sobre la historia de la nación. Entonces, ellos son los que traían realmente... Es nuestro amigo que está... También tenemos uno ya. Eso que se oyó de fondo es un discurso de Hitler con una canción de Wagner al fondo. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Llegaron visitas. Esa sociedad Thule fue como que la que se encargó de meter todo el rollo de los arios, de los... Se me va el nombre, pero tiene que ver con los vikingos. Sí. ¿Cómo se llaman? Germanos. Sí. Los imperios estos. De donde ellos suponían que venían. De hecho, se me hace bien curioso porque... El ser humano perfecto. Sí, pero su teoría era de que venían de los Himalayas o del ¿cómo se llama? Del Tíbet. Como de las regiones más frías, montañas y todo esto. Porque mitológicamente se hablaban más como de estos reinos helados. Y también de la raza griega, de todo eso. Traían una mezcolanza bien mezcolanza rara. Entonces, está esta sociedad Thule que posteriormente se convierte o tiene una especie de evolución, por así decir, hacia lo que es el Partido Nacional Socialista. Entonces, algo muy curioso en cómo entra Adolfo a esto es que... bueno, es como que lo básico, ¿no? De la historia de Hitler, tiene más, sí. Todos saben que el vato en la primera fue militar. En la Primera Guerra. En la Primera Guerra Mundial fue soldado raso. Y traía... el vato traía un rollo acá como de misticismo, de que decía que la providencia, o sea, Dios, Sí. lo tenía como elegido para algo. Él era el elegido. Y sí le llegaron a pasar 2-3 cosillas, de los cuales hay alguna información. Una de ellas es que él estaba en una trinchera y que escuchó que una voz le dijo que tenía que salir de ahí. Sale corriendo, que hay una granada y pues todos sus compas quedan ahí muertos, menos él. Sin embargo, no se salvó del gas pimienta, que ese sí lo mandó al hospital. Ya salió en el hospital, cuando ya está como más alivianado y eso, le dicen, ¿sabes qué? Pues ya se acabó esto y perdimos. Entonces el vato... o sea, trata de imaginarte no sé qué edad tenía realmente, no chequé eso. Pero no era un vato grande, digo, ya creo que a los 16 ya eran hombres en esa época. Sí, ya. Ajá. Entonces, pues no sé, imagínate un vato de alrededor de 20 años que ya fue soldado y Que ya pasó por todo eso. Ajá. ¿Qué opciones tienes? Entonces el vato se afilia al partido. Al partido, no al nacionalsocialista. Se alía al partido, digamos, contrario. Ah, ok. Entre el PAN y el PRI se fue al PRI. Ajá. Básicamente, entonces llega a enlistarse, ¿no? A afiliarse al partido y le dice, pues órale va, tu primer misión, y esto es casi gracioso, tu primer misión es ir a las tabernas tal a investigar las movilizaciones de los obreros. Para esto ya estaban generando el Partido Nacional Socialista, pero con otro nombre. Ya. Entonces este vato llega a espiar para sacar información y todo esto, y resulta que le gusta. Dice, oye, pues estos vatos traen buenas ideas, traen buenas propuestas. Y en una de las discusiones, debates internos que tenían, alguien, digamos que reprochó el tema que traían, y este vato se paró y le dijo... No, estás mal por eso. Le dio una cátedra. Era tan buen orador que los líderes dijeron, este vato trae algo. Y hay uno que sí lo apadrinó. Que de hecho había una frase que decía,
Hitler, algo así como, la voy a parafrasear porque no me acuerdo cómo va, pero era como Hitler baila y hace mover a las masas, pero yo soy el que pone la música. Porque era como el mentor. Entonces, a partir de ahí empieza pues a escalar hasta lo que se sabe hoy en día, ¿no? Pero todo esto del misticismo dentro de la organización nazi viene desde la sociedad Thule, que son los que traían todo este rollo de somos arios, somos perfectos y el antisemitismo. Ajá. ¿Pero ya lo traían desde siempre o era para...? Porque el odio a los judíos lo trajo él o ya lo traían también el partido fascista. No, ya lo traía el partido. O sea, él fue como colateral y es como ya estás aquí y se fue sumando a la ideología. Pero era por todo este rollo de la sociedad Thule. Es bien interesante ese rollo de la sociedad Thule y cómo traían sus ideologías basadas en somos superiores porque venimos de... Somos la raza pura. Ajá. Yo recordaba que había un tema también político-social, de que había escasez de trabajo por la guerra y no recuerdo qué más. Fueron una suma de factores al final del día lo que detonó en lo que es. Pero ya había un antecedente. O sea, ya la sociedad Thule traía el antisemitismo, ya traían todo este rollo de... somos descendientes de una raza de arios y todo este show. Entonces Hitler básicamente se empezó a nutrir de eso. De hecho, ese vato no era tan creyente en ese aspecto religioso ocultista, porque si se acuerdan, el vato decía, es que la providencia me trajo aquí. O sea, el vato era, digamos, muy cristiano, católico o lo que sea. Y los otros vatos era de que no, nosotros somos paganos y creemos en Odín y todo este show ya más. Que ahí sale a relucir Himmler. Protestantes, ¿no? Ahí sale Himmler. Que forman todo este show de las SS con las runas. Himmler era el mayor líder ocultista. De hecho, decían que si llegaran a matar a Hitler durante la guerra, él iba a seguir, ¿no? Sí. Himmler hubiera seguido. Por alfabeto, porque Hitler. Entonces, como rimaban ahí los nombres, era más fácil. Pero la historia dice que sí, él hubiera sido peor. Sí, totalmente. O sea, ese vato tenía una especie de freno en cuanto a la realización de ciertos actos. Pero sí tenía carta abierta. Bueno, no una carta abierta. El vato era un líder nato. Digo, Hitler, sea lo que sea, una de sus cualidades, por así decirlo, era que era un... De hecho, hay muchos estudios de todo lo que... de su liderazgo, de su forma de dictar. Hay estudios, hay maestrías, hay libros. También de la propaganda, de todo lo que él... A partir de lo que él creó y produjo, ¿no? Y todo lo alrededor y cómo tenía en orden a las personas en el momento que ya tenía ese don de liderazgo, sí. Así, por así decirlo, ¿no? Sí, o sea, el vato tuvo una formación, sin embargo, él ya traía como background ¿cómo se dice? Como su personalidad. Entonces, ya de ahí Himmler, que es el que trae todo este rollo del ocultismo, que de hecho es por él, porque se hacen esas expediciones, como lo vemos en Indiana Jones, que andan buscando el arca perdida, la lanza porque sí hubo un equipo que no recuerdo, no sé si existan los nombres, pero hubo un equipo especial que se fue a buscar alrededor de todo el mundo. Fueron al Tíbet, vinieron a México. De hecho, en México, porque estaban buscando como que la fuente de la eterna juventud, porque estaban buscando muchas reliquias. Sí, y buscar cómo mejorar al ser humano, cómo hacerlo perfecto. De hecho, hay un documental que se encontró por suerte de cómo hacían el pulque, que lo mandó a hacer Hitler, lo mandó a filmar aquí a México, y aquí nunca supimos, hasta después en Alemania lo encontraron cuando empezaron a vender todas las cosas que se habían robado. Encontraron en Alemania una grabación y ya alguien coleccionista de aquí en México tuvo un contacto con alguien en Alemania, la compró y se la trajo para acá. Y es básicamente como hacían el pulque aquí en México, porque decían que era un líquido muy muy maravilloso, ¿no? El néctar de los dioses. El néctar de los dioses. Y así como vinieron aquí, fueron a muchos lados porque había un equipo encargado de buscar esa perfección del ser humano, hasta dónde llegaba esa mentalidad. Sí, y está
Digo, el rollo de los vikingos está muy chido, ya. Es como una buena cultura de la que te pudieses Enriquecer. querer colgar. Y muchos esoteristas de aquí de la zona dicen que los vikingos estuvieron por acá también. También hay un... De hecho lo nombran en Bob Esponja. ¿Cómo se llama? ¿Rick Erickson? Lick Erickson. ¿Lick o Fink o...? Erickson. Erickson. Es un vikingo que se supone que Flick fue... Erickson. Que el que llegó a América. Ajá. Que se Ese supone colón. que por eso cuando llegaron los españoles creyeron que era este vato. Porque él dijo, volveré. Y seré millones. No, ese es otro. Sí, entonces, bueno, de ahí se hace la organización de Himmler en su castillo negro. El castillo, sí. Tenían su símbolo. Y ahí dentro del castillo se supone que, o dicen las malas lenguas, que hacían reuniones esotéricas y tipo brujería que hacían ahí en uno de los cuartos, tenían ¿no? muchos rituales de Paganos iniciación. y todo eso. Pero te digo, todo ese cotorreo era de Himmler. O sea, Hitler era como que, pues ahora vete ya a hacer tus cosas raras. Vete a jugar con tus amigos. Pero este vato era el que manejaba ese rollo. Entonces tenía su grupo de su séquito, ¿no? Con este rollo del sol negro, que era como su mesa redonda. Y habían mandado a hacer unos anillos. Que está bien curiosa esa historia, porque este vato se supone que era uno para cada... Olvida el rango, general, coronel, no sé qué. Y otro para gobernarlos a todos. Y uno para gobernarlos a todos. Y decía el vato, este anillo lo van a aportar, pero el día que no puedan, me lo van a regresar. O sea, el día que se mueran, a eso se refería. O algo así está el show. O sea, bueno, sí, el punto es que se morían. Entonces el vato luego, si moría alguno en batalla, mandaba a un pelotón a recuperar el anillo. Entonces el vato en su castillo tenía así como que las banderas de cada... Compañero de secta caído. básicamente. Y tenían el anillo. Este grupo de Himmler y de todos los demás que hay, del Doctor Muerte, de los que experimentaban con los judíos, ¿eso ya era dentro de la guerra? ¿Ya estaba dentro de la guerra? Ya eso fue dentro de... Ya que ellos tenían el poder, ellos no estaban encargados de ir avanzando y conquistar ciudades y países, ¿no? No, ellos estaban haciendo otras cosas. No, o sea, dentro de la organización, o sea, cada quien tenía como que su puesto. Y sí, mientras unos estaban acá carne de cañón, otros tenían... Es que él era de los de alto mando, ¿no era secretario de guerra, algo así, ministro de... Sí, ¿no? Tenía que ver con los momentos de guerra. Se le sentaban las piernas a Hitler y le tomaba el dictado, porque era su secretario. No, él tenía la secretaria que era la secretaria. De hecho, salen las fotografías, ¿no? Cuando están planeando o están avanzando en que van ganando territorio, salen alrededor de él. Pero me imagino yo que no todo el tiempo estaban en guerra, ¿no? Después en días normales iban a hacer sus actos o tenían sus misiones. Como en todo, en los altos rangos siempre se la llevan más relax. Sí. Entonces, sí, ellos, a pesar de que estuviera el ejército en plena batalla, pues ellos se daban su... Porque ellos mandaban... Sí, cuando llegaban y conquistaban, por ejemplo, cuando empezaban a destruir Polonia y empezaban a saquear todos los judíos, pues también llegaba... Después de que se llevaban a los judíos, mataban a los que podían, llegaba otro equipo a saquear todas las obras de arte, pianos, anillos, relojes, ¿no? Y que todo se iba a parar, creo que no sé si a ese equipo de Himmler, cosas a Hitler, pero creo que Hitler no estaba enterado al 100%, sino eso era como que por debajo, ¿no? Sí, porque obvio, tenía una carta abierta de que pues no quiero estos, elimínalos y ya a ver cómo tú le haces, pero ahí aprovechaban por muchos soldados, inclusive se quedaban con cosas, ¿no? Que después ya se supone que los agentes del Mossad recuperaron un montón de artículos y los empezaron a regresar a los dueños y otros en Alemania empezaron a regresárselos a los judíos, a los que pudieran, ¿no? Y no a venderlos, pero porque pues se la quitaron a los alemanes que se estaban haciendo cargo de eso. Entonces imagínate el botín de guerra. Nosotros llegamos de soldados aquí a esta casa, ya mataron a todos y a ver, pues ves algo padre, te lo quedas, ¿no? ¿Cuántas cosas se perdieron? Sí. Entonces todo ese tipo de cosas que muchos saqueos, que esos saqueos pues eran parte de la guerra cuando ya todavía había más tierras por conquistar. Entonces esos equipos Hitler los habrá conocido todo eso, o él nada más estaba centrado en
Fíjate que en una organización tan grande yo siento que no puedes estar al tanto de todo. Entonces sí. Él se habrá enterado cómo llegaban los soldados y mataban niños, mataban gente. Tenías la orden, sabes que a los niños llévatelos, a la gente grande, la buena pregunta. a los que no pueden trabajar, a los que, porque obviamente necesitaban manos de obra, ¿no? Mano de obra para trabajar y hacer las cosas, ¿no? Las armas, había las fábricas, los campos de concentración pues eran fábricas. Eran fábricas, sí. Entonces, la maquila. ¿Quién decidía Fábricas en qué momento? Si eran 12 judíos, decían salte tú 6 y 6 mataban y 6 los dejaban. ¿Quién llegaba a dar esas órdenes? ¿O eran parte de si eres parte, como lo hacen aquí actualmente los narcos, si quieres ser narco, tu iniciación es llegar y matar a tantas personas, ¿no? A lo mejor llegaban soldados y si quieres ser con nosotros, mata a tantos. Al final de cuentas, sí ocupaban la mano de obra. Suena algo muy clandestino. Sí, creo que era un ejército y que sí tenían tienen que la orden, reclutamiento, ¿no? E incluso cierto nivel de patriota para enlistarse, o incluso ellos también decían que sí, no tenían su escuela de oficiales que eran los vatos estos que traían. Bueno, hay como varios movimientos, porque está lo de las juventudes hitlerianas. Creo que era así como rangos de edad, que si eras como menor de edad, por así decirlo, a juventudes hitlerianas, y de ahí si te querías enlistar pasaban a la escuela de oficiales y tenían una preparación hasta llegar a pues al rango al rango que pudiesen o los mataran, ¿no? Según corresponda. Pero sí, dentro de todo este rollo de ocultismo nazi, básicamente fue por Himmler y todo lo de la sociedad Thule que traían esto arrastrando. Entonces, cuando la sociedad Thule, o sea, de su fundación a la Segunda Guerra Mundial, o sea, hay un lapso de tiempo muy grande que de hecho la sociedad básicamente como que desapareció un tiempo, estuvo inmiscuido en golpes, no golpes de estado, pero movimientos políticos mayores. La muerte de Colosio. La muerte de Colosio, entre otros. Como hay un rumor que dicen que de hecho ellos fueron los que escribieron la de ¡ay, la culebra! La muerte de Colosio. ¿Esa sociedad existirá todavía? La sociedad Thule como tal se supone que no. ¿Por qué? Porque la sociedad Thule fue evolucionando a lo que es el Partido Nacional Socialista. Que cambió, te digo, fue cambiando como de nombre. Porque la sociedad tenía su partido. Y era como que, la sociedad Thule, que tiene este partido. Que era algo así como el Partido Obrero, no sé qué. Pero ya cuando Hitler entra, cuando empiezan a tomar como que fuerza, cuando empiezan ya como a estructurarse diferente, ya es que se pone el partido nazi, que así se pronuncia, nazi, según lo que investigué. Según Google. Según Google Earth. Según ¿cómo se llama la morra esta que te dice? Sí, McDonald's. ¿Alexa? Puede que se llame Alexa también. Alexa, tengo sed. ¿Y esta sociedad entonces se desapareció? ¿O son los que ahora son los Illuminati y todo eso? Se fue transformando. Bueno, fíjate, hay algo ahí bien curioso. Porque no existían los Illuminati todavía. ¿O sí? Estoy muy perdido con las fechas. No sé. 1942, esa es la fecha. La fuerte 42-43 que todavía tienen poder, ¿no? Los alemanes. Final de 43-44 ya Oye, estaban por cierto, leí un dato muy curioso. A mí no me gusta el fútbol, pero encontré algo que después de la guerra... Bueno, esto... desconozco el tema, así fue lo que escuché. Pero el equipo de fútbol alemán, su uniforme es blanco y negro. Short blanco y camisa blanca. Y creo que es otro de short blanco y camisa negra. El nuevo no me lo sé. Ajá. O al revés, no sé. El chiste es que tiene un uniforme de visita que es verde. Ajá. Y dicen, bueno, ¿qué tiene que ver el verde con la bandera alemana? Resulta que al acabar la guerra y de que, no, pues ¿sabes qué? Llegaron los aliados y que llegó Estados Unidos a salvar el mundo como siempre. Que no fue Estados Unidos, fue Inglaterra. América. Entonces, ya como que queriendo regresar a la normalidad. Porque sí, digo, a pesar de que hayan tenido... O sea, de que pasó lo que haya pasado. O sea, llega un punto en el que tú dices, bueno, pues ya hay que barrer y acomodar y pues el lunes otra vez limpiar, a trabajar y a la escuela, ¿no? Entonces, parte de esta como normalidad que querían retomar fue el deporte. Entonces, la selección alemana
quería pues empezar otra vez a participar en eventos deportivos, pero nadie los quería. Entonces lo tenían acá bien apestados a los vatos, ¿no? De que, hay una cascarilla, nada, contigo no. Y hay un partido amistoso, nada, contigo no. Y toda la banda los estaba bateando. Los únicos que dijeron, pues órale va, yo juego contigo, fueron los irlandeses. Entonces, según la historia, como en honor a esto, fue que adoptaron el color verde para su uniforme en los visitantes, en los juegos de visitantes. Batallaron mucho, porque bueno, también pues los alemanes por ser alemán pues la llevaste por la historia, ¿no? Pero no todos eran así. Estaba dividida Alemania. Sí. Hay mucho alemán que ayudó bastante, pero obvio que le gana lo malo sobre lo bueno. Sí, porque sí, ya nada más un perro y ya eres sí, de hecho varios alemanes que estuvieron en contra los mezclaron con los judíos, los mataban porque no aceptabas lo que estaban haciendo. Entonces hay películas como la lista de Schindler, sí, que habla precisamente de un alemán que quería salvar a los judíos. Sí, porque sí, ellos sabían que estaba mal. En El pianista varios alemanes le ayudaron al pianista. O sea, sí, hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos de que ves el común denominador, ¿no? La vida real de que sí estaba batallando porque no había dinero tampoco. Sí. Ellos también ellos pasaban hambre. Sí, también la guerra la sufrieron. Alguna parte. Entonces sí. Y se le viene encima a todos los alemanes cuando pierden, ¿no? Que por cierto, alguna vez escuché que dicen que si buscas una película de nazis, de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, los villanos. Siempre son los malos. Que de hecho no es algo así como tipo está prohibido, en el que tú justifiques de cierto modo o hagas ver como la otra cara de la moneda. Que sí hay películas, ¿no? Como El niño de la pijama de rayas, por ejemplo. Que, digo, no es como la otra cara de la moneda, porque al final de cuentas es una historia muy triste y trágica y los alemanes son unos monstruos y todo esto. Bueno, los nazis, no los alemanes. Por cierto, un saludo para Roberto y a la comunidad alemana aquí en hasta Tampico. Alemania. Que sí, que no hay... Es como, no sé si es una ley no escrita o algo así, pero no puedes como poner como enaltecer lo que pasó. Ajá, o tratar de justificar o algo. O decir, ¿sabes qué? Eso sí estuvo bien porque no, olvídalo. Sí. A pesar de que hay muchas cosas ahí, por decir uno, los avances en la medicina. Sí, muchas cosas. El señor Mengele era un sujeto... Porque también estaba buscando eso. Por eso yo te pregunto... ¿Hitler buscaba esa superioridad aria, ese perfecto humano, o era gente abajo de él? Porque Mengele, con los experimentos que hacía y con gente que llegó a sobrevivir sobre su oficio sobre los gemelos, o sea, él buscaba, ¿era él o era Hitler que estaban buscando cómo darle la eterna juventud al Führer? O ellos mismos estaban metidos tanto, el poder nazi estaba ensombreciendo a los demás. Pues, como te digo, yo creo que en una estructura tan grande, digo, porque Adolfo, a pesar de lo que se conoce históricamente de él, pues él empezó de abajo. O sea, siempre hubo gente arriba de él. Incluso, él no nació cuna de oro. El vato que fue como que lo apadrinó, que decía eso de él baila y mueve las manos, pero yo pongo la música. Estaba encima de él. Yeah. Entonces, sí hay muchos intereses. Tan solo te digo, todo lo de la sociedad Tool para introducir ese ocultismo dentro del movimiento político-militar que conocemos actualmente. Y yo creo que es la ley del mundo. Por ejemplo, vámonos a las cosas religiosas. Tenemos un símbolo que la gente quiere, pero alrededor de él es la gente que lo está manejando, los intereses que están alrededor, ¿no? Entonces, no, a mí, si yo estoy a cuadro, esto se viene abajo, pero tengo a esta persona a un lado que la quieren, que sabe manejar a las masas y es lo que necesito. Ajá. Y realmente el negocio socio lo estoy haciendo atrás. Y yo creo que esos de las sectas y que lo que estaban buscando y apoderarse de todas las cosas ricas, ¿no? De todos los tesoros, pues era más que... no les interesaba más eso
que tener control sobre los países, ¿no? Yo creo que de cierto modo Hitler se ayudaba a mantener este poder militar Para hacer lo que para darles tiempo y hacer lo que quisieran. Economía de seguir jugándole al ocultista. Y al mismo tiempo eliminando a los Ajá. Hay a una los expedición que hicieron en judíos. España, no me acuerdo qué ciudad, porque decían que ahí estaba el Arca de la Alianza. Bueno, Entonces, sí hay muchas como simbologías que Sí, hay fueron muchas quedando cosas, acá por ajá. donde iban pasando. de hecho, que se escuchar que buscaban también el reino perdido de Atlántida y todo eso. Entonces ya Buscaron hay cosas la así lanza medias. del destino. La lanza del destino también, que buscaban de todo. Bueno, es que tenían pues el control, a pesar de que nada más era en su zona de Europa, ¿no? No, pero también tiene, bueno, dentro del mismo ocultismo y del mismo temas de búsqueda de reliquias, también tiene mucho tema de alienígenas y de proyectos o bueno, Los experimentos famosos extraños. ovnis que seguían, según ajá, ellos tenían ajá. bajo ellos en O su techo un ovni. o incluso tenían un tanque gigante también. Lo de la expedición a la Antártida, Ujú. donde se supone que había una base. Ah, bueno. De que hay una película, ¿no? De que hasta, hacen los experimentos Atlantis con de los tipos Disney. zombies Ajá. nazis y el soldado perfecto también estaban buscando eso. Sí. El soldado perfecto. Bueno, hasta la fecha creo que todos los ejércitos Buscan el soldado buscan perfecto, El soldado sí, perfecto. Hay una película que se llama Ríos de color púrpura. Capitán América. Capitán América. Un poco más comercial, Capitán Capitán América, América. soldado del invierno. El invierno. Iba a decir del infierno. En la película de Ríos de color púrpura, no sé si ya la viste. La francesa. Ajá. Sí. Ujú. Que salen estos monjes súper Dotados. que era precisamente por un rollo militar, Ujú. que se metían una especie de cocaína, básicamente. Pues sí, era una Pero- sustancia, pero no. Pero no recuerdo. lo manejan así, pero básicamente era un polvo blanco que inhalaban y Y se volvían se superiores, ponían ¿no? súper veloces y los disparaban o con cuchillos y no sentían por tanta adrenalina que... No, ahí es otro tema, ¿no? Los soldados, todo también los americanos, los gringos, todo lo que le metían a los soldados para hacer. Sí. No es otra cosa. Que bueno, también, como decías hace rato, las guerras trajeron muchas cosas de avance tecnológico porque era la necesidad, ¿no? O sea, yo no sabía que el café soluble se inventó para la guerra. Pues no había tiempo de estar hirviendo el café, moler los granos, ¿no? O sea, necesitaban... Ay, con tu molinito. Sí, el Volkswagen fue, no sé si fue pedido para Hitler o fue que él necesitaba un auto que anduviera en los desiertos y no necesitara agua. El bochito, que aquí muchos nosotros lo arropamos, ¿no? Los trajes elegantes de Hugo Boss. Hasta los soldados. Digo, no estamos diciendo que estaban perfectos, que estaban bien los soldados, pero los soldados vestían muy bien. O sea, Tenían estilo. pero sí, pues sí. Pero no sé si dentro de todo ese misticismo vamos a lo de los ovnis otra vez, que según decían que ellos tenían parte de un aparato que querían perfeccionar para que no lo que viera el mencioné radar, ¿no? En el capítulo de OVNIs, lo de la campana de Hitler. Ajá. Y según hay evidencias, que hoy no traje evidencias de audio y video, pero donde hay unas tomas de cine donde Vamos hay a poner unas unos canciones de aparatos. Rammstein como audios. Así, ¿no? Y hay unos aparatos que supuestamente quieren volar en vertical y tenían forma de platillo volador. Platillo. Entonces, ¿a ellos habrán tenido contacto con alguna vez? ¿Habrán encontrado algún ovni en Alemania o en algún lugar donde ellos tenían control total? Habría que investigar más a fondo. Pues- Lo que se ve en internet o en las noticias, pues no es mucho, ¿no? Ya no es mucho. No, y es que dicen la mejor manera de ocultar una verdad es poniéndola a la vista. Ujú. Entonces ya no sabes a veces qué creer porque hay cosas que se ven muy reales y no lo son. O cosas que se escuchan muy fantasiosas y resultan que sí son verdad. Pero bueno, ¿traías algo referente a...? Pues traigo dentro de cuando empezó lo de la época de la Segunda Guerra Mundial, que le tocó en primera parte a México en los 40s, pues estaban los espías nazis, ¿no? En todo el mundo. Aquí me tocó a mi general Adolfo López Mateos cuando estaba lo de la Guerra Mundial y sin querer se empezaron a meter. México era un hervidero de espías.
Era un hervidero de espías, Gerbo, porque México era México, como siempre nosotros, nada más estamos ahí viendo, ¿no? De que hay guerra ya, chido, güey. Somos una el guerra acá de la nación. Está bien, güey. Pero la refinería de Madero era... Había más refinerías. Había una refinería aquí en Altavista. Estaba la refinería Madero, que no se llamaba, tenía otro nombre. Uh-huh. Había una aquí cruzando el río y no recuerdo la otra. Entonces, las refinerías proveían gasolina. Sí, éramos punto... Entonces, éramos de que cualquier cosa nos querían atacar, pero según los historiadores y varios hay una persona, ahorita te digo, ahorita te digo el nombre, que fue uno de los espías que entró aquí a México, se llama George Nicolaus, y él escribió en sus memorias todo lo que les voy a contar. Trajo a varios espías nazis a México. Él se encargaba de difundir la propaganda de Hitler. Es que imagínense, no sabíamos nada, porque el partido era un partido político. Ajá. Pero aquí en México hay unos rumores de que en la radio se decían las noticias de lo que ocurría y lo que hacía el equipo de Hitler. Había noticias, en el periódico se nombraba de eso, en las estaciones de radio de Televisa daban las noticias de que mire, el Führer dijo esto, avanzamos a esto. Entonces llegaba la propaganda por correo, le llegaba a esta persona, a este señor que le digo, a George Nicolaus, y primero le llegaba como tipo cómic, como un fanzine, uh-huh. Ajá, y lo repartían entre la gente, y la gente, había comerciales, ¿recuerdan que en los 50s, antes de las películas, en los años 50 había unos noticieros, porque no había otra forma de ver las noticias, ibas al cine nada más. Entonces ahí daban las noticias de cómo el ejército alemán hacía esto, todo, y dicen que la gente le aplaudía a Hitler, porque no sabíamos nada, no sabíamos qué estaba pasando. Ajá. Fíjate que en el cine ya con eso era famoso. Es que era famoso el tipo. Tocas un punto aquí importante y es referente a lo que comentabas hace rato de si realmente Hitler estaba enterado de todo lo que sucedía. Sí. Y es que incluso en alguna película, podría ser fantasía, ¿verdad? Pero mencionaban que había alemanes que no sabían realmente lo que estaba sucediendo. No, porque como ahorita por internet sí sabemos, pero antes, ¿cómo te ibas a enterar? Ajá, o sea, imagínate que tú eres un estudiante o trabajador en la época de una posición suficientemente buena para no sufrirla, uh-huh. Pero no tanto como para estar en los círculos de élite. Entonces, pues solo te enteras que hay guerra y que van ganando, uh-huh. y que el nacionalsocialismo y que... Y te llegaba por un fanzine que después de una semana, ¿no? Que bien retrasada la información. Pues ¿cómo sabías que iba a pasar? La tele, pues ¿quién tenía televisión? Radio todavía, pero la gente todavía no tenía radio. Y te enterabas viendo... El cine era muy barato. Actualmente centavos. Hay cosas de las que no te enteras. O sea, ahorita en nuestros tiempos batalla, a veces no nos enteramos de cosas. Imagínate antes. Hay gente que no ve este podcast, por ejemplo, imagínate. Sí, no, ojalá algunos lo descubran. Por eso tienen que compartir este link. Entonces, imagínense en ese tiempo, pues no sabía. Por eso en México pues lo veía normal. Uh-huh. No sucede. Pero qué curioso cómo ¿por qué estaban interesados en México? ¿Por la gasolina? ¿Ese era su interés? El interés estaba aquí porque era la forma de brincar a Estados Unidos. Ajá. Era la forma de llegar a Estados Unidos, de envolvernos, de volvernos comunistas, ¿sabes qué? Y aquí fácilmente, obvio, podían saltar a Estados Unidos y conquistar Estados Unidos. Porque ya estaba en la vista, ya antes de perder ya los últimos días de Hitler, la misión era llegar a Estados Unidos. Ahora, no sé si era de Hitler o de Himmler, pero era Estados Unidos. Alguien con H. Porque realmente la guerra era entre ellos nada más, entre destruir a los judíos, conquistar Austria, Polonia, ajá. Aquí entró Inglaterra, luego creo que Italia se quitó de ahí, se unió con Inglaterra, entonces el problema fue ya cuando ya entraron los otros países a meterse, y Estados Unidos no tiene nada que ver, estábamos hasta acá. Uh-huh. Sí, México es un punto muy estratégico, para bien y para mal, por estar al lado de Estados Unidos. Bueno, durante esa época de los nazis que estuvieron aquí, ajá, cuando llegan Rusia llega con otros espías a buscarlos a los que estaban aquí. Entonces empiezan a llevar a unos, a otros y a otros. Oye, pues dices que es que necesitamos ver cómo le hacemos. Ya no tenemos tantos espías en México, le llegaban allá a los alemanes. No, entra otro, Álvaro Obregón, creo, como presidente, o no recuerdo ahorita, luego me dicen, y entra otra administración. Entonces dicen, ¿cómo le hacemos? No te preocupes, en México es bien fácil.
Solo llévales un espejo. No, llévales dinero y a la clásica que todos la hacemos aquí, ¿no? Entonces, de una u otra manera hubo ahí ¿cómo le dicen cuando, o sea, nos compraron básicamente? Entonces, pero fíjate que algo que me de llama seguro la salimos atención baratos. sí. Espérame, y luego se llevaron muchas cosas. O sea, aquí llevaron mucho selenio, acero, muchas cosas que hacíamos aquí en México, porque pues éramos un país más rico que antes. Y lo ocuparon en la guerra. Hubo bastante. ¿Y sabes cómo les fue más fácil? Se trajeron a una actriz alemana, actriz que según ella siempre dijo que fue actriz. Hizo películas, de hecho hasta con Cantinflas salió. Y se metió con el secretario de Gobernación, luego se metió con el contador de gobierno. Entonces se fue metiendo... es que no sabían qué hacer los alemanes. Dijeron, no, hombre, vamos a meter a una mujer. Y el mexicano facilito, mujeres ¿no? y dinero. No, pues sí. Y en ese tiempo se fueron muchos recursos, pero muchos recursos que ayudaron en la guerra alemana. Entonces, cuando Estados Unidos se da cuenta de que, oye, ¿sabes qué? No, por aquí se van a meter, empezaron a mandar a los buques. Dijeron, cierra la puerta que se mete el chiflón. No, espérame, le dijeron, ¿sabes qué? Esto está así, Hitler es así, 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 así. Ahora, tú estás haciendo propaganda, sabemos que te estás dando las noticias de ellos en la radio. Ajá. Entonces, si lo sigues haciendo, te vamos a quitar... Antes, pues, todo era transistores y bulbos, ajá, y lo fabricaban en Estados Unidos, cuando Estados Unidos era la fábrica del mundo. Digo, si sigues promoviendo el partido nazi y no eliminas a los espías, porque sabemos que hay, te vamos a quitar todo eso. Entonces ya no ibas a tener ni bulbos, ni transistores, ni equipo, la materia prima para construir lo que hacíamos nosotros. Entonces optaron por eso no hay evidencias de que dicen que las estaciones de Televisa hayan sido propagandistas nazis, porque todo lo quemaron, todo lo borraron. Y haz de cuenta que en una semana... Quemando evidencia. Imagínate, y después de una semana a otra... Está en los icebergs de la televisión mexicana. Sí, imagínate. Entonces, de una semana a otra ya no decían las noticias de Alemania, decían las noticias de Reuters, de que Estados Unidos y esto. Ajá. Entonces fue cuando llegó también Rusia, llegó con otros espías y empezaron a encontrar a los espías. Pero había un tipo campo de concentración en Veracruz. Ahí se llevaban a los espías nazis, ahí los tenían. No, haz de cuenta, no éramos tan sádicos, o sea, los encontraban y los metían a la cárcel y era un campo de concentración. Bastardos sin gloria, pero en México. Sí, pero por eso el señor que les digo, John Nicolaus, hizo sus memorias y explicó todo eso. En México sería así como desgraciado entenado. Entonces, ya cuando Estados Unidos dice, no, vamos a meter aquí bloqueos para que no lleguen los nazis, había embarcaciones, que inclusive aquí en Tampico, otra vez, hubo varias embarcaciones. ¿Y qué creen? Aquí estuvieron los nazis. Aquí estuvieron los espías nazis. Los espías nazis pasaron por aquí, por la carretera Veracruz-México. Pasaron por la curva Texas. Porque también había nazis en Monterrey. Espías nazis. ¿Y qué creen? Aquí se hizo una de las primeras operaciones militares para destruir buques americanos. Llegaron unos nazis... 3 más o menos para ser exactos, trajeron una bomba, llegaron a uno de los pasos de aquí, del paso del humo. He tratado de investigar para saber qué paso es, pero nadie me ha podido decir si fue el paso Casablanca, el paso del humo. Ajá. Rentaron una lancha. A ver, para la banda que no es de la localidad, vamos a ponerles un poco en contexto. Aquí Tampico es la última ciudad de Tamaulipas, que colinda con el estado de Veracruz y los divide el río Pánuco. Entonces, como es una metrópoli todo esto, no, una área limítrofe. Sí, una zona conurbada. Es un área conurbada. Tampico, Madero, Altamira, que son 3 ciudades diferentes, básicamente los divide una calle. Y el estado de Veracruz los divide un río, pero hay mucha gente que vive en el estado de Veracruz, en Pueblo Viejo, se llama. Que sigue siendo un pueblito, poblado luego. Que es la primer comunidad de Veracruz. ¿O ciudad? ¿Cómo se dice? Sí, es un pueblo, zona una habitada. ciudad. La primera zona habitada de Veracruz. Entonces, mucha gente que vive en Pueblo Viejo cruzan a Tampico a sus trabajos o escuelas. Y está el puente Tampico, o el otro puente de Pánuco. Que se llama Puente Tampico. Hay otro puente que está... O sea, Puente Prieto le dicen. Puente del Prieto. Pero en cuestión peatonal hay unos pasos en lancha. Entonces, ¿cómo cuánto medirá de ancho? No tengo bien el dato, pero pues es un paso al ancho que se usa. ¿5 minutos en lancha? No, menos. Es 1 minuto y cachito. Es una distancia recorriendo en lancha como de
minuto y medio, 2 minutos. Que esa parte del río Pánuco antes se usaba mucho porque pues está calado, porque era un puerto Tampico, ¿no? Un puerto con mucho movimiento, que ahora ese puerto se fue a otra ciudad que está aquí cerca, que se llama Altamira, y es donde se hace más el movimiento de los puertos. Bueno, sigue estando la entrada marítima. Todo está todavía, pero ya no se usa como antes. Ya, ajá, sí, es menos el flujo. Entonces, esa zona está dentro de las memorias de ese espía nazi, George Nikolaus, donde explica cuando tuvo su primer misión de venir a poner una bomba a una de las embarcaciones de varias que había ahí de Estados Unidos. Llegaron, se vino rentaron una lancha, se fueron a ese paso del río Pánuco, pusieron la bomba y una todo. Lancha que decía pollo marino. Sí, pollo marino. Soy hasta así como de película de ciencia ficción, ¿no? Llegaron, pusieron la bomba, la pusieron para que se detonara en 5 días y sí detonó y explotó, pero no le hizo daño al buque. Ajá. Pero imagínense que aquí hayamos tenido partícipe de eso. Claro que en ese tiempo Tampico era pues una gran ciudad porque había muchas cosas. El petróleo estaba en su auge, se pagaba con monedas de oro. O sea, aquí vinieron mucha gente. Pues bueno, aquí pues otro tema para hablar, ¿no? O sea, estuvieron muchos generales, hicieron muchos edificios, muchas cosas. Había mucho lujo. Había muchos cines, aquí vinieron a grabar muchas películas. Aquí estaba de planta la esposa de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz venía aquí. Venía mucho y de hecho por eso está Tampico así de grande por la esposa de Porfirio Díaz. La arquitectura que está ahorita Nueva Orleans. Que se le conoce a Tampico como la pequeña Nueva Orleans por el tipo de arquitectura que de hecho es francesa. Sí. La línea de arquitectura es francesa. Fue porque Porfirio Díaz viajaba mucho, le gustaba como esa estética y quería replicarla aquí. Entonces, por eso hay muchos edificios que la neta están muy chidos. De hecho, hay una estatua, ¿no? De Porfirio hacia arriba de un restaurante. Sí, bien chido. Donde él según venían que en las tardecitas él se asomaba. Entonces, imagínense esa época. Es de las pocas estatuas de Porfirio Díaz que existen. Entonces, imagínense. Es histórico. O sea, le digo, no estuvimos en la historia completa, pero hubo partes importantes, puntos, ¿no? Que, oye, pues sí, que se pierden, ¿no? Que ahí va Tampico otra vez, ¿no? Y ahí va Tampico que en esto. Y Tampico aquí. Y bueno, pues tuvimos que ver con parte de eso. Que en parte de que hayan detonado esa bomba, provocó que después se hundieran varios de los buques mexicanos, como la que conocemos aquí, el Faja de Oro, casi se llama una avenida de aquí. Era un buque que se hundió por los nazis, según, digo, no vamos a decir que es verdad, pero dicen las malas lenguas que pues fue el mismo Estados Unidos hundiendo los buques mexicanos porque México no quería meterse en la guerra. Estábamos a todo dar. O sea, era 1942, 43 y aquí había muchas construcciones. El cine Tampico, un cine grande que ahorita estuvo un periódico que se llamaba El Milenio. Ese fue un cine que fue inaugurado en 1942. Imagínense aquí gente construyendo, trabajando, cuando en esa misma época, en 1942, ese mismo año, había niños muriendo en Europa. O sea, niños judíos matando, ¿no? Y nosotros aquí... Y entonces, imagínate. No diré nada. Pero Estados Unidos a fuerzas querían a huevo que México estuviera en la guerra. Entonces, vamos a hundirles unos barcos y a decirles que fueron los alemanes. Ya, o sea, hubo un batallón que se unió, que estuvo con Estados Unidos. Eso es el as bajo la manga de Estados Unidos siempre, ¿no? Sí. Ahora, en esa época, lo que sí se dice es que en esa época del 44, 43, 44, aquí en Tampico, pues era una zona pequeña. Había un estado de sitio, había ciertas horas de la noche, a las 6, 7 de la tarde, que se tenían que apagar todas las luces. Todo se apagaba. Solamente transmitían las estaciones de radio, pero con luces apagadas. No podía salir a la calle. Solamente había gente en la calle, eran los soldados, los policías, había bomberos. Y de repente hacían también unas como simulacros de bomba, porque no querían ver, como estábamos en la guerra y había todo ese terror sobre que si nos fueran a atacar, de que descubrieran que aquí había el petróleo, ¿no? Las refinerías. Entonces, cierta hora de la tarde, noche, pum, apagar luces. Sin nada de prender. Porque si te encontraban en la calle o que tenías la luz prendida, te metían a la cárcel. Eso fue durante el fuerte tiempo de la Guerra Mundial. ¿Aquí en Tampico? Entonces fue en Tampico. Entonces imagínense, entonces, a esta hora nadie podía estar aquí como nosotros ahorita aquí afuera. Y pues todos era, y cómo se enteraban por la radio nada más. Aquí traigo, de hecho, si quieres ahorita te lo voy a pasar, que lo compartió en la página Historia del Puerto, para que lo subas ahorita a los que nos están viendo por YouTube. Te voy a compartir uno de los periódicos que era El Mundo,
un periódico que ya no existe aquí en Tampico, pero estuvo en la época de los años 40, 30, 30 y tantos, donde viene lo de, miren, aquí decía, ahorita lo vamos a ver en pantalla, ¿no? Mientras ustedes lo ven, Tampico o estará hoy en escurrimiento. No, ahorita no pasa nada. Pero ya no señale porque batallé mucho para estar poniendo las fotos del capítulo anterior. A mí me gustó mucho que como nos movíamos, las fotos se movían también. Sí. Entonces, ponlo para que lo vean en tamaño grande. Lo compartió la página de Historias del Puerto. Ajá. Y ahí se ve cómo pues tenía la orden de que Tampico tenía que apagar todo. Y aparte a mí me lo platicó una persona directamente que lo vivió. Un señor que ya falleció, señor ya grande, que me platica que vivía en Tampico, acá por donde están las oficinas de Arteli. Por ahí, si los ubican. Bueno, que es de Chedraui ahora. Arteli es una tienda de consumo. Un supermercado. Local. Por ahí, era la colonia del pueblo, que era pues de las colonias pobladas, porque más para acá no había nada, no eran ranchos. Entonces, él me platicó directamente. Todo era monte. Vamos al monte. Sí. Creo que llegaba hasta aquí, no hasta la... Hay una historia curiosa de Tampico, que nada más para la gente aquí a lo mejor entiende la referencia. Hay un local que se llama La Ferrolana. La Ferrolana. Que eran las orillas de la ciudad. Uh-huh. Y decían, cuando el cementerio está La Ferrolana y creo que enseguida está el cementerio. O a un par de cuadras. Un par de calles, como 2 o 3. Ajá, entonces había una expresión en esa época que cuando alguien fallecía le decían, no, es que se fue de La Ferrolana para allá. O de que, no sé, estás enfermo y no, ya te vas a ir más para allá de La Ferrolana. O sea, pero era la referencia porque ahí estaba el cementerio. Pero mira ahorita hasta dónde creció la ciudad. Pues todo. Y luego también tenemos la Catedral de Tampico, que en su piso tiene las esvásticas. Aquí voy a poner no hay ni de dónde escaparse, ¿no? Señalar. Voy a poner una foto ahí la están viendo. De la Catedral de Tampico que tiene las esvásticas. Sí. Esvásticas, no sé cómo se pronuncia. Pero sí son, yo había oído o creo recordar que eran diferentes, ¿no? Son un poco de sí. Bueno, mira, pero es que hay un dato. Es que ellos se apropiaron, ¿no? Ajá, el símbolo no está mal. No es un símbolo alemán ni es un símbolo nazi. Realmente el símbolo es la SS. Que de hecho son 2 runas. No son S tal cual. Son unas runas en forma de rayo. De hecho, es un rayo. Es un doble rayo. Digo, discúlpenme ustedes, pero es que a mí me gusta mucho ese símbolo. Está chido. O sea, algo que hay que aceptar es que la estética de esa época habría que ver quién sería el diseñador. ¿Tú que eres diseñador? Era Hugo Boss. Diseñador de moda, sí. Si quieres hablar al micrófono. Ay, sí quiero, perdón, disculpa. Hugo Boss. Hugo Boss lo diseñó, ¿no? Sí, Hugo Boss era el diseñador de modas. Ah, sí. Sí, eso es real. Hugo Boss, eso no lo sabía. Don Hugo personalmente. Don Hugo Boss estuvo ahí metido con fascista, bastardo. No volveré a comprarme un traje de esos. Me quitaré el pantalón ahorita. Había muchas empresas que, bueno, no sé si empresas ese es el nombre, pero había muchas compañías que trabajaron con ellos y que cuando se fueron para abajo, pues se deslindaron. Como debe ser. O sea, quema todo, ¿no? pero sí, bueno, el símbolo de la SS. Del doble rayo. No, el de la otra. El de la esvástica. Es... De hecho, encontré que ese símbolo está en varias culturas. Y el que ellos agarran... tiene algo que ver con el budismo, pero es diferente. O sea, es digamos, la misma figura, pero tiene como unos puntos intermedios y está espejeado. El símbolo originalmente tiene que ver con movimiento y buena fortuna. Entonces era como vamos a tener suerte. Aquí el problema es que como está muy relacionado ya con el símbolo nazi. Ajá. Ya todo es... Pero si checas en el budismo lo encuentras. De hecho, Buda lo trae aquí en la palma dibujado. Pues sí, pero que si me voy yo con eso tatuado a Estados Unidos, no regreso, hijo. No vayas. ¿Por qué te lo verían? Pues sí, no, digo, pues si voy con mi tatuaje de las esvásticas, me quito la playera, van a decir, soy nazi, ¿no? Soy comunista. Pues sí. Hay incluso también. Incluso hay una versión azteca, no sé si sea real la verdad, porque vi como que la suástica en las culturas, ¿no? Y está que, no sé, en el budismo, en el no sé qué, y hay una que dice suástica azteca. Según yo es un símbolo moderno porque hay un movimiento nacional socialista mexicano que se llama algo así que... Movimiento nacional
Ay, la cagué. Sí. Movimiento Nacional Socialista Mexicano. Pero sí, y se llama algo así como México 88 o algo así. Que de hecho el 88 también tiene que ver con que era como un saludo secreto. De hecho, hasta la fecha los neonazis utilizan el 88 como símbolo. Como un saludo secreto. Pseudo secreto porque ya todo el mundo sabe. Pero se supone que es HH, el Heil Hitler. Ah. Entonces cada 8 significa una H, entonces el 88 es el Heil Hitler. Ahora, digo, el podcast de lo que estamos hablando, pues son casi 75 años o un poquito más menos, ¿no? Desde que ocurrió todo eso. Todavía hay noticias de que pues hay grupos que de repente se empiezan a formar, y también en Estados Unidos, que son pues los famosos, que son pro Hitler o pro nazis o neonazis. Ajá. La película de Edward Norton, ¿se acuerdan de esa? Muy buena, de los American X. skinheads. American X está muy chida. Los skinheads, de hecho, se supone, y tal vez me estoy equivocando, pero hasta donde tengo entendido, hay dos divisiones. Bueno, una división más bien. Los skinheads vienen de, digamos, históricamente hacia atrás, de los Root Boys, que era todo este pueblo jamaiquino que se había ido a trabajar a Londres en las fábricas. Era la clase obrera. Entonces de ahí vienen los Root Boys, viene el reggae, el ska, y que de cierto modo hallaron afinidad con el punk. Y los rapados, que son neonatos. Ya me gustó decir neonatos. Los neonazis. Realmente la terminología real es boneheads. Ok. Pero está muy generalizado. Si buscas skinhead, te pueden salir como skinhead sharp, que son los antifascistas, o skinhead nazi. Y ya ahorita en esta época que estamos en el 2023, próximo 2024 ya, ¿existirán todavía grupos que estén manejando esos intereses sobre los políticos de ahora? Sí. Sí. Panistas, por ejemplo. Illuminati. Sí, es que hay algo aquí que hay que tomar en cuenta. El movimiento porque fíjense, original. Perdón, porque tantos años que han pasado, 75 más o menos, y seguimos hablando ahorita de eso. No se olvida y no se va a olvidar. Hablando de no se olvida, se viene el tema de Tlatelolco. Pronto. 2 de octubre. Y Tampico también tuvo. También tuvo. No, sí hubo unas cosas aquí. De hecho, sí hay gente que huyó del movimiento y se vino a refugiar a Tampico y en Monterrey. En Monterrey, una vez ganaba de viaje, conocía a unas morras que vivían en unos departamentos que decían que los líderes del movimiento estudiantil habían ido a ocultarse como a esa zona y hasta allá los fueron a buscar y los mataron. Sí. Entonces, pues estaba este grupo, ¿no? Que se encargaba de buscarlos también. Es un grupo de choque que... los halcones. Ajá, los halcones. Tremendo. Ajá, los halcones tienen que ver con este rollo de los guantes blancos, que era el modo de identificarse. ¿Vieron la película de Roma? Y sale eso también. Ajá, ahí sale, hay un guiño así súper pero buenísimo. Ese pequeño guiño es casi todo lo que no ha salido se atrevió a decir en ese momento. Ni Rojo Amanecer se atrevió tanto. Ni Rojo Amanecer se atrevió tanto. De hecho, si juntas Rojo Amanecer con una escena de esa parte de Roma, es como verlo porque ya ven que Rojo Amanecer todo es o escuchar. Sí. ¿Sí vieron Rojo Amanecer? Tiene que ver Roma. Vean Roma. Bueno, esa parte nada más está muy buena. Bueno, que sucede entre eso. De la historia. Sucede entre les tocó esa parte de la historia, ¿no? Pero ya no adelantes porque sí, no, lo veremos para allá. El próximo tema. Entonces esos grupos... refiriéndote a lo que te comentaba hace rato, hay que tomar en cuenta que muchas ideologías a través de la historia se van distorsionando. Sí. Lo que empezó con la Sociedad Tool, que era un grupo de aristócratas filosóficos hablando y fantaseando, de mucho empezó dinero. A distorsionarse en un culto pagano que terminó transformándose en un partido político que posteriormente fue una... ¿Sociedad secreta? Un poder militar. Un poder militar. Con una filial de una sociedad... Pues no una sociedad secreta. Digo, lo de Himmler era bastante público. Pues ya no era tan secreta, pero aprovecharon ese poder militar para de aquí soy. Entonces, de eso al movimiento neonazi contemporáneo, sí hay mucha distorsión de lo que querían originalmente,
ahorita que básicamente es odio a los judíos, a los gays, a los negros. Que se me hacía bien curioso ahorita que decías que cómo estaban en México y como queriendo congraciarse. Y mi pregunta sería como, ¿qué pensaban de la raza mexicana? Si hablaban de la superioridad y estaban en contra de los judíos, ¿cómo veían al mexicano? Porque nos ocupaba. Obvio que no, obvio que si llega ya el momento de ellos tener gane, imagínense si hubieran ganado, como pasa en la serie esta de Amazon del hombre del Alto Castillo, de mano de High Castle. Claro que hubieran llegado y dicho, ¿sabes qué? Ahora sí ya tenemos el control a ver los mexicanos, los que no son arios, los que no sirven, los niños, para abajo, claro. ¿No los hubieran visto con respeto? Digo, por la historia que tenemos Hubiera pasado, sí, pero se hubieran unido muchos al partido y los que no, pues... Hace rato mencionabas algo de que en Tampico hubo una batalla. ¿Nos hubiéramos defendido? Es que esa batalla... Ajá, bueno, también... es que no teníamos todo, no sabíamos, por sí ya nos estaban manejando que éramos parte de que estaba bien el partido haciendo lo que estaban haciendo. Y no teníamos conocimiento de lo de las cámaras directamente a presidencia y... Sí, imagínate, nos controlan. ¿Bolsas de oro? Sí. Y obvio, llegando, así como eran de sádicos los soldados nazis, pues claro que iban a venir a conquistar terrenos, tierras, y no les iba a importar quién matara a quién. Entonces era un tal control. De hecho, lo de las cámaras de gases, ¿cómo se llama? Los campos de concentración no se sabía tanto. Eso se supo después de lo que le pasaba. Pues toda la gente que se llevaba en el tren. Hay una teoría de conspiración que habla sobre que eso es falso. O sea, referente a que nunca puedes justificar el holocausto. Hay una teoría que habla, está la frase esta que dice que la historia la escriben los ganadores. Claro. Entonces... Ahora, pero es que también no se supieron que había un montón de túneles cuando descubrieron dónde estaba el cuartel general de Adolfo Hitler. Bueno, también. Un montón de túneles con armas, con cosas, estaba el nombre del veneno, por aquí lo tengo apuntado, el veneno que ocupaban para matar a los judíos. Hitler no... Raticida. Hitler nunca estuvo embarazado, dato del día. No, nunca tuvo hijos, Bueno, según que había suplantado al Hitler real por uno falso, que estaba a favor de los judíos y que apoyaba que los campos de concentración fueran una tapadera para ir sacando a los judíos. No los mataban, según los filtraban para sacarlos escondidos. El veneno que se usaba para la cámara de gases se llamaba Ciclón B. Lo descubrieron, había cantidades enormes. ¿Por qué? Porque en esas concentraciones los judíos ya venían enfermos porque antes de todo eso no había dinero y ya no tenían que comer, llegaban ya flacos, malos. Porque había como ¿cómo le dice? Había problemas económicos porque pues no había flujo de dinero. Entonces ya llegaban malos, flacos, delgados, no podían combatir. Que hubo un grupo, hay una película donde hablan de un grupo que sí trató de combatir a algunos soldados y mataron a algunos nazis, pero pues al final de cuentas murieron, ¿no? Pero todo ese descubrimiento de los túneles, las armas y del veneno, no creo que haya sido montado porque ahí están las armas, las fotografías, de hecho hay muchas armas que luego andan en los de compra y venta, ¿no? De esas pistolas. Hace algunos años salió una nota de un vato que tenía una pistola de esa época. De hecho, que no sé si... Y lo detuvieron, ¿no? Y entonces... hay cascos perdidos por ahí también. Toman la foto, ¿no? Sí. Está detenido y se ve el arma. Sí. Y alguien como que reconoció el modelo y había publicado de que esa arma valía no sé cuántos miles de millones. Sí, porque se venden muy bien. Y son unas armas, muy bien hechas también. Luego son reconocibles. Entonces, sí, en gran parte... Pues ahí sí murió mucha gente, muchos niños. Obvio, no todos, no sé si todo sea cierto, las historias de la gente que sobrevivió, que alcanzó a escribir el diario de Ana Frank y todos los que alcanzaron a escribir sus diarios, ¿no? Obvio que hay unos que por el odio le ponían más, menos, quitar, poner, pero pues no, la historia pues ya, como dices tú, el que ganó es el que la dice, y como ahorita pues los judíos ya volvieron a su reino normal. Ellos controlan el centro de entretenimiento de Estados Unidos, el cine, pues claro que siempre las películas que vamos a ver es
matar a Hitler, ¿no? O sea, hasta Quentin Tarantino ya mató a Hitler. El día que ya no exista historia, pues, y nada más existe la película de Bastardos sin Gloria, dice, sí lo mataron, ¿no? Pero así porque fue. los judíos controlan el sistema. Los judíos controlan el sistema de Hollywood, entonces, pues, al final de cuentas, el odio de los judíos era por eso. Porque ellos eran comerciantes y juntaban dinero y tenían esto, y muchos de esos no les gustaba que crecieran todo eso. Ellos iban a crecer muchísimo más y iban a acabar con todo el sistema alemán. Porque tienen mucho poder, hay muchos dinero, pues cuántas joyas hay. Sí. Entonces, y ellos fácil hacían dinero, eran comerciantes. Pero así, y siguen siendo comerciantes. Los árabes son buenos comerciantes. Los judíos en México, en la pregunta del presidente, todo lo que ya compró, perdón, y todos los terrenos que ya no están, ¿no? ya automáticamente ya están comprados. En la Ciudad de México, los judíos, la comunidad judía, es la pudiente, porque ellos así son así. Entonces, obvio que a alguien que no les gustaba, no querían que creciera. Entonces, por ahí vino todo eso. Y dentro de todo eso, pues los grupos secretos estaban haciendo lo suyo, mientras los otros estaban eliminando lo demás. Y pues ahorita no sabemos, muchos se fueron. ¿A dónde se fueron? Cuando empezaron a matar a todos los, ya empezó a perder la guerra Alemania, pues todos directos a Argentina. La mayoría se fueron a Argentina, Brasil, Chile. Está el secreto ahí entre voces que Hitler vivió en Argentina. Le preguntaron a 100 mexicanos. A 100 mexicanos. 100 mexicanos. Sobre si creían que Hitler murió o no en la... No murió, no encontraron el cuerpo. Y luego el cuerpo que encontraron estaba quemado. Obvio que no, y que se mató. Y con su amante. Ahí hay films de con su amante ahí jugando en el rancho. O sea, es obvio que no. Hay una... bueno, lo que contestaron 100 mexicanos Sí. era que cree que sí murió, porque dice, ¿tú crees que porque hubo cazadores de nazis? Sí, estaban los cazadores, mataron bastantes, a casi todos. Encontraron a muchísimos. Sí. Dice, ¿tú crees que no dieron con él? O sea... Y hubo muchos que se le voltearon después, pues obvio. En los juicios de Nuremberg. Sí. Muchos se voltearon por tratar de vivir más. Sí. O sea, hay, creo que nada más hubo varios, ¿no? Pero un miedo muy pequeño de los que como que aceptaron la responsabilidad. Pero la mayoría fue como, no, yo no sabía eso, yo nada más era... Sí, yo solo seguía órdenes. Yo solo soy la sirvienta. Sí, y de hecho todavía hace pocos años encontraron unos ya viejitos que eran soldados rasos y vigilantes de los campos de concentración que los querían condenar. Digo, ¿por qué vas a condenar a un soldado? O sea, él nada más recibía órdenes, güey. O sea, no manches. O sea, no, él no decía, vamos a matar a estos y tengo la orden. Ellos nada más que se cargaban de cuidar la puerta. O sea, ¿cómo me voy ya grande, viejito? Pero todo es porque Alemania se quiere ya liberar de todo eso, ¿no? O sea, de hecho, ¿para qué condenas a alguien así? El nazismo. O sea, ya no... No, sí, está eso súper prohibido. No puedes ni tener el libro de Adolf, ¿no? De Minecraft. Eso sí. De Minecraft. Como el abuelito que se equivocó, se lo regaló a su hijo. No está prohibido imprimirlo, ¿no? Sí. Se supone, no sé si realmente no se puede conseguir. Sí se puede, de hecho... ¿Comprar? Allá, o sea, no sé, pero... aquí no, ya no. Sí, ¿sí? ¿En otros lugares sí? Aquí sí. ¿Sí? ¿Lo quieres? Te lo consigo. Bueno. ¿Cuánto es? No, sí, un amigo lo tiene. Mira. No sé si ¿En español? Sí. Ok. Déjame, lo checo, porque... No, está en digital, ya lo he visto, pero digo que se pueda conseguir como un libro de que vamos a comprar el libro de... Bueno, él tiene una especie de bazar de libros y tenía ese. Pues que lo guarde, ¿no? De hecho, tenía a la venta el de Mi Lucha al lado del diario de Ana Frank. Qué bueno. Ahí los tenía los dos juntos, ¿no? A ver qué les decían. Bueno, sí está la teoría esa, ¿no? De que dicen, mira, no creo que realmente se ha escondido tan bien que no lo encontraron. Y no creo que... O sea, imagínate tú como cazador de ovnis, digo de zombies. No. Cazador de nazis. Que lo encuentres. O sea, deja tú la cantidad de dinero que te puede ofrecer por perdonarle la vida. No se compara como con la fama de haber dicho, él fue el que lo encontró. Entonces, esa era la teoría por la cual fulano decía de que él debió morir. Se suicidó. ¿Usted cree que se ha suicidado?
Porque también varios se suicidaron. Es una buena idea. Y otra es eso de los casanazis ya fue después. Ya cuando ya todos estaban escondidos porque fueron agentes del Mossad, ¿no? Del gobierno de israelí. De los agentes de israelí. Entonces el Mossad fue que dio el dinero y la lana para empezarlos a buscar. Pero no todos los encontraron, unos sí los encontraron, otros no. Luego hay una película de Stephen King, ¿no? El aprendiz, donde está encuentran un señor que vivía en su casa y grande, y que después del niño, el muchacho empieza a descubrir que eso. Y hay mucha gente así escondida. O sea, hasta este carnicero, el que hacía los experimentos, también se fue hay una película en Netflix donde habla de cómo se fue a vivir, una familia lo encontró y él sigue haciendo sus experimentos. Y, de hecho, ese carnicero que mató a muchos judíos, puso un consultorio en Argentina o en Chile, en una ciudad. O sea, por 2 años estuvo como doctor. Imagínate que hayas ido ahí tú a consultarlo sin saber qué era él. Porque ya después se iba a otro lado, porque lo estaban buscando, sabían. No me sé esa historia. Sí, lo sabían, lo estaban buscando. Y él tuvo un hijo. De hecho, hay un documental, si pueden checar luego por ahí, de los hijos de los tenientes nazis, de cómo han sufrido porque todavía hay Hitler? No Hitler, sino de los mismos. No, pero Hitler existirá todavía. Es lo que no sé, eso ya no alcancé a investigar. Sí existe en México. Hace poco creo haber visto algo. ¿Sí? Adolf, sí, pues Adolfo, yo. Presente. pero eso sí, ¿no? Pero lo demás no sé. Y entonces, ¿Por qué te pusieron Adolfo? por mi abuelo y mi papá. ¿Y tu abuelo y tu papá? ¿Por qué se Sí, pusieron? eso ya no sé, tengo que investigar. Hitler. A lo mejor también, ¿no? A lo mejor conocieron a algún alemán. Tu abuelo sí. No vayan a empezar a casar a los Adolfos, entonces imagínate. También mi hijo se llama Adolfo, entonces ahí va. Estás llevando la dinastía. Sí, tiene que seguir hasta cuándo llega. Oye, traías ahorita un dato interesante que me comentaste del Tercer Reich. Bueno, es que, de lo que te iba a decir también, de que decían de la plástica y del símbolo SS, y por qué todos se considera el Tercer Reich como el símbolo de los nazis, ¿no? Porque es el tercer reino. El primer reino fue cuando fue la época griego-germana, y que fue derrotada por Napoleón. Y luego hubo otro segundo reino que duró un poquito también, época de reyes alemanes que quisieron construir muchas cosas y también conquistar reinos, pero duró muy poco. Y el tercer reino, realmente ellos se lo adjudicaron. Sí. No es de que ellos dijeran, va a ser el tercer reino, no. El partido nazi dijo, nosotros vamos a ser el tercer reino, como la cuarta transformación, ¿no? Sí, como la 4T, ellos mismos dijeron, o sea, sí, igualito, igualito. No. Porque se ofenden. Y ahorita, ya borrado el canal. Mañana ya no existe el canal, ¿no? No, es en serio, de veras. Entonces, obvio, entonces como ellos se adjudicaron el Tercer Reich, entonces, y fue dentro de la época de los nazis, entonces ya todo lo identificamos como que el Tercer Reich fue la época nazi. O también le dicen mucho también a Hitler, se refieren a él como el Tercer Reich, el tercer reino. Entonces, eso es importante. Hasta ahí llegó, ya no hubo cuarto. Bueno, supuestamente va a haber un cuarto. Y nunca falta el que diga, van a regresar y en septiembre se acaba el mundo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que es posible que se acabe en septiembre porque el mundo se acabó en el 2002. Bueno, pues es que se acabó y luego empezó otro. Es como la teoría de 1984, que realmente no importa porque han cambiado tantas veces los calendarios que realmente no sabemos ni en qué año estamos. Exactamente. Sí, es cierto, ese tema está bien chido. Sí, está gustando. Se supone que no sé si te acuerdas que en ciertos libros te hablan de que en el año 1000 del reinado de César, no sé qué, porque cada nuevo gobernante era como que empezaba. Sí. Entonces hay una cuenta muy desfasada de los tiempos hasta que ya se tomó como el calendario de ¿cuál es el de después de Cristo. Ajá, pero hubo un vato romano, ¿no? Fue el gregoriano, el calendario gregoriano. Gregoriano, donde ya se agregaron los 12 meses, el año bisiesto y todo eso, según los ciclos lunares. Todo se organizó. Más que nada se hizo una organización porque estaba todo regado. Y pues todo empezó a contar desde el año 0, ¿no?
después de Cristo y todo eso, y que a veces mucha gente, mucho del público conocedor en las redes sociales se confunde a veces porque dicen, oye, ¿por qué 995 y después 0? Pero es que antes era al revés, corría al revés la numerología. Hay un capítulo de dinosaurios, ¿te acuerdas de esa serie? Donde están hablando precisamente de los años y que Robin pregunta, dice, el año pasado fue... no sé, 1997. Ajá. Y este año es 1996. Ajá. Y el próximo año va a ser 1995. Sí, porque vamos en revés. Estamos esperando, ¿no? No sé, ya voy por arriba. Sí, exactamente. Entonces ya, pues todo lo podemos después, si quieren, platicar en las sociedades secretas que hay y de cómo nos fueron ordenando y hasta ahorita cómo estamos. A que tienes que trabajar de lunes a viernes, de lunes a sábado, tener dinero, tener deudas, tener esto, porque pues les conviene, ¿no? Pero ese ya es otro tema muy largo. Y no sé si sobrevivamos después de hablar de eso. Tal vez. Vamos a dejarlo mejor para eso. Aquí, si te das cuenta, tenemos un ojo que nos observa. El ojo que todo lo ve. Porque estamos muy cerca de la logia. Sí. La gran logia. Saludos a los hermanos. Grandes pensadores. ¿Cómo se llamaban los que eran de Homero? Los magios. Saludos a todos los magios que están viendo esto. Sí, pues bueno, ese era básicamente un poco del tema de lo que queríamos hablar sobre el nazismo. ¿Cómo aquí también influyó? Somos de Tampico. Pero, en referencia un poco a los orígenes, que viene arrastrándose desde la sociedad Tul. Y la extraña aparición de Tampico en toda esta historia. Tampico otra vez, que es parte de por eso nos ocurrió hablar un poquito de esto, ¿verdad? Porque en todos lados pueden leerlo, pueden ver, hay muchos documentales cortos, largos, de todo lo que con las sociedades secretas, los nazis, pero pues aquí también nosotros quisimos poner nuestro granito de arena por estar aquí en esta ciudad de Tampico, Tamaulipas, México, y cómo fuimos... Pues la ciudad participó dentro de eso, ¿no? Y cómo se vivió aquí, como les platicamos ya, cómo dentro de la guerra tenían que apagar las luces, había toque de queda y todo eso, y pues eran épocas... Los ataques a los barcos. Y los ataques a los barcos que hundieron, que según fueron los alemanes, estuvimos dentro, sin querer, ¿no? Digo, nosotros no lo vivimos, pero nuestros antepasados, nuestros abuelos, papás, y aquí estamos en Tampico, no nos vamos. No nos vamos hasta que nos corra. Porque el tan pequeño no nace. Clásico, ¿no? Bueno, pues gracias por habernos acompañado. A ti también. A mí ni me presentaste, pero llegué de improviso. Pues sí, ya saben. Es Ramón. ¿Cómo te dije el capítulo pasado? El tímido Godín. No, pero otra cosa te dije. Algo de que tenías mañas raras o algo así. Igual y sí. No sé. Síganlo en sus redes sociales. Síganlo en la calle y háganle plática. No. Invítenlo a socializar. Bueno, bueno, ya adelanté un poco. Vamos a tener sobre el rollo de Tlatelolco, el halconazo. Próximamente más participaciones con el señor Fito. Más evidencias por ahí. Que si llega a 2 likes, se queda de planta. Por ahí tenemos más evidencia ovni también. Todavía falta el bastante. tema ovni lo vamos a estar retomando porque... Hay mucho material. Hay bastante. Vamos a procurar ver si hacemos el siguiente programa, si podemos allá en el malecón o cerca de algún lugar de por allá de la playa, ¿no? Para que la gente vea cómo es por allá. Todo el aeronazo en el... Todo así bien padre. Ya y con inteligencia artificial se arregla, no te preocupes. Bueno. Pues gracias por traernos el tema de hoy. Y... Adiós, mortales.